Hermanos, los voy a invitar a que alabemos al Señor, que leamos la palabra de nuestro Dios en Salmo número 9, que dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, públicamente entre los pueblos, sus obras. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a bendecir a nuestro Dios, exaltando su nombre a través de este canto. Te invito a que te unas con nosotros. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantad y tu voz alzad, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Muy buenas tardes, amados hermanos. Me dirijo a ustedes en esta ocasión, entusiasmado por poder compartir un mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios
para que sea una gran bendición a nuestra vida. Y qué bueno que podemos poner estas grabaciones para compartir con ustedes mucha enseñanza bíblica y no apartarnos de ninguna manera de nuestra fe, que está fundamentada en la palabra de Dios y en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El tema que vamos a tratar es responsabilidad cristiana en la sociedad. Romanos 8:21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y a partir de ahí tenemos que ver que los cristianos somos responsables de restaurar el orden de Dios sobre este planeta Tierra, que es donde vivimos, y que tenemos que establecer la ley de Dios, la ley del reino de los cielos, para que todo mundo podamos ser liberados de la corrupción y volvernos de la perversión a la justicia divina. Voy a comenzar hablándoles de dos responsabilidades que hay que cumplir, cada cristiano tiene que hacerlo. Estas tratan de las dos realidades de la existencia humana. Saben ustedes que la humanidad es una, pero sin embargo existen dos tipos de humanidad. Los que entienden que toda la humanidad tenemos un origen en Dios y que ese origen en Dios nos provee identidad, propósito y destino en Dios. Y los otros, el otro grupo de la humanidad que están separados de Dios por el pecado. Por causa del pecado están condenados para la perdición eterna. Y mientras se vive así, todos tenemos que utilizar dos elementos que Dios nos regaló en la humanidad: la conciencia humana y la voluntad propia. ¿Para qué nos sirve la conciencia? La conciencia nos sirve para reflexionar, para considerar, para calcular, para concebir que lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. ¿Y la voluntad a dónde nos guía? La voluntad propia nos guía al placer, al deseo, al alcance de nuestros egoísmos y a esas decisiones incorrectas que, aún sabiendo que son incorrectas, las ejecutamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser confrontados. La palabra de Dios nos está confrontando permanentemente. Es una responsabilidad que tenemos que cumplir, concientizarnos, darnos cuenta en qué estamos equivocados, dejar de estar ejecutando cosas que dan mal ejemplo, que forman a una humanidad separada de Dios, y volvernos otra vez, entendiendo que hay quienes viven guiados por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Y hay quienes viven guiados por sus pasiones carnales. Entonces la Biblia habla de ser satisfechos con la carne o no conformarse y ser satisfechos por el Espíritu. Cuando regresamos a Cristo, el Espíritu de Dios nos es dado otra vez. La vida de Dios regresa otra vez al creyente. El creyente comienza a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. La ley de Dios es perfecta, tan justa que hace sabio al sencillo. Y por ese motivo todos nosotros, los creyentes, nos guiamos por la ley divina y por la gracia que Cristo nos trajo. Pero hay personas que todavía rechazan a Dios y que viven guiados según los apetitos carnales. Así que existen dos tipos de humanidad: los que viven aún en pecado, que echaron a Dios fuera de su vida, que se alejan de Dios, que levantan idolatría, cualquier otra creencia, pero nunca obedecen a Dios. O los que hemos sido ya enseñados a ser guiados por el Espíritu
Y para ello se nos da la bendita palabra del Señor. Se nos da disciplina, tenemos que orar. Cuando es necesario, tenemos que ayunar. Y si es necesario todavía, aún en eso, tenemos que ser enseñados, instruidos. Y para que haya un lugar de instrucción para los hijos de Dios, Cristo estableció la iglesia. Así que bien hacemos en entender este origen que tenemos. O tenemos origen en Dios restaurado, o seguimos siguiendo la guianza del mundo, la cual nos va a llevar a la perdición si no ponemos atención. Esa es una responsabilidad que tenemos que atender. No debemos pensar que nos dejó Cristo aquí para que solamente tuviéramos una religión, para que nos llamáramos cristianos. No, llamarnos cristianos ya nos señala, ya nos separa. La gente cuando dicen eres cristiano, inmediatamente se quiere apartar de ti, porque sabe que tú eres guiado por la ley de Dios, que sabe que tú eres alguien que obedece el Espíritu Santo de Dios, porque sabe que tú ahora no vas a seguir las mismas costumbres, hábitos, ni todas las perniciosas ideas que tiene una persona sin Cristo. Así que es una responsabilidad transmitir el espíritu que Dios te ha dado a otras personas. ¿Cómo lo haces? Lo hacemos cuando hablamos la palabra de Dios, que es poderosa. El poder de nuestra palabra y el poder de nuestros hechos, de nuestros testimonios, hace que se acerquen a Dios los que están perdidos. No dejes de predicar la palabra, no dejes de orar, no dejes de tener una relación con Dios de ninguna manera. Cumple tu responsabilidad con inteligencia. También acércate a Dios sabiendo que tú has obedecido lo que Él te ha dicho. Si lo haces así, el Espíritu Santo estará siempre en tu ayuda, siempre te cuidará, siempre estará contigo. Él peleará tus batallas, pero tienes que ser verdaderamente inteligente, entendido de que esa es la voluntad de Dios. Hay más responsabilidades que quiero compartir contigo. Por ejemplo, en las cartas segunda a los Corintios, capítulo 3, del verso 16 al 18, se lee, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El milagro de la conversión al Señor, Cristo Jesús, logra que el velo que impide ver las revelaciones espirituales de Dios se quiten. Y el Espíritu de Dios nos da entrada. Cristo es el camino para que entremos al Padre. Y podemos entrar y se nos revelará la perfecta voluntad de Dios. Y así podremos estar permanentemente en su presencia. Nosotros, siendo obedientes a estas indicaciones bíblicas, podemos ver la gloria del Señor. De verdad, en sus revelaciones, en todas las enseñanzas que Él nos da al Espíritu. Y podemos aplicarlas de una manera tranquila, de una manera real, práctica. Toda la vida de Jesús fue práctica y sigue siendo práctica. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si Jesús fue práctico desde un principio, no puede ser que ahora nosotros no lo seamos. No podemos solamente ser teóricos y saber mucha Biblia, pero no tener ningún testimonio de obediencia en nuestra vida personal. Así seremos transformados, obediencia tras obediencia, gloria en gloria. Eso es la gloria de Dios. Y la misma imagen de Jesús se mostrará en tu vida particular, en tu vida personal, en tu vida familiar, por el Espíritu del Señor. La palabra de Dios dice
Ahí en Primera de Corintios 6, verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que cuando nosotros estamos verdaderamente unidos al Señor, esto quiere decir que ya el Señor mora en nuestro corazón. Lo tenemos en nuestra mente, lo estamos sintiendo, recibiendo, entendiendo, deseando cada día. Y entonces, todos los actos que salen de nosotros son naturales. Todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Brotan verdaderamente de nuestro corazón, brotan de nuestro entendimiento, los practicamos. La gente se sorprende porque es entonces cuando nosotros somos semejantes a Jesús. Tenemos que ser semejantes en su sentir, en su entender la voluntad de Dios. Tenemos que ser semejantes en su hablar a los demás. Tenemos que ser semejantes en sus obras poderosas. No solamente decir que Dios te bendiga, sino nosotros ser la bendición de Dios para quien nos escuchen y para quien nos necesiten. El milagro de la conversión es una realidad. Tú te conviertes en el mismo Señor en estos días. Así que es una responsabilidad también el ser un verdadero convertido en el Señor. No solamente decir que has aceptado a Cristo o que ya te bautizaste, sino que tu vida demuestre que te has convertido al Señor. Y esto es algo muy verdadero. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas también. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en la cruz por mí. Esas son responsabilidades cristianas. Esto es algo que debe de brotar de nuestra naturaleza, no de nuestros impulsos, no de nuestro esfuerzo, sino de tu naturaleza, que de verdad estés unido al Señor. Esto es algo maravilloso. Tenemos que saber a quién le pertenecemos. Conocemos los atributos de nuestro Padre. ¿Dónde están las semejanzas de nuestro Padre en nosotros? ¿Quién ve las semejanzas de nuestro Padre en nosotros? ¿Sabes que los atributos de Dios tienen un orden? Por ejemplo, los atributos de su naturaleza. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, santo. Dios es amor, pero también tiene atributos de su carácter. Dios es justo, es bueno, es infalible, es inmutable, es fiel, es misericordioso. Y también tiene proyectos, es decir, tiene atributos propios de su proyecto redentor y restaurador. Dios redime al pecador con la sangre inmaculada de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros somos los encargados de llevar la palabra de poder, la palabra de sabiduría, la palabra del Evangelio, para que aquel que reciba esta palabra en su corazón, entonces pueda recibir los atributos de Dios que lo hacen semejante a Él y con esos atributos vencer todo lo que el mundo equivocadamente ha establecido. El Espíritu Santo restaura la humanidad arrepentida en su identidad espiritual con Dios Padre. Con la palabra inspirada, iluminada y revelada por Dios, se nutre al pueblo redimido y se edifica su carácter para capacitarlos para la restauración del mundo entero bajo el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga tu vida y que pongamos en práctica estas responsabilidades cristianas para que el mundo crea que hemos sido enviados por Jesucristo para la redención y salvación de todos los que creen. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga también tu fe. Padre, te doy las gracias por cada uno de los que escuchen este mensaje.
Permite que el efecto, Señor, de tu bendita palabra les traiga bendiciones perdurables. Y que todos ellos sean guardados, Señor, en esta hora tan tremenda de este virus que nos está atacando. Sé tú nuestro guardador. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en cada tribulación. En ti confía nuestra alma, Padre. Guárdanos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Amén.